Hola, hola emprendedores, estamos de vuelta con la lectura del libro La Revolución Blockchain y estamos por comenzar la tercera parte de este libro que se llama Promesa y Peligro, y esta tercera parte inicia con el capítulo número 10, que este capítulo también es largo y lo voy a dividir en dos videos, así que esta es la primera parte del capítulo 10 y dice superar obstáculos, 10 desafíos que hay que afrontar. Lev Sergeyevich Termen, León Teremin, fue un músico con talento, pero prefirió dedicarse a la física. Nacido en el seno de la aristocracia rusa a finales del siglo XIX, Termen se unió a los bolcheviques para acabar con la autocracia zarista. Una de sus primeras misiones fue crear un aparato que midiera la conductividad eléctrica y la capacidad de varios gases. Probó con bombillas llenas de gas, probó con un oscilador de alta frecuencia e incluso probó con la hipnosis. El oscilador acabó funcionando y el jefe de Termen lo animó a que le buscara otras aplicaciones. Dos de ellas se hicieron legendarias. La más curiosa de las dos empezó con dos polos de metal sin nada entre sí, como una bombilla sin cristal. Termen descubrió que si llenaba ese vacío con gas, podía conocer las propiedades eléctricas de ese gas. Su idea fue genial. Sustituyó los diales por auriculares para poder hacer lecturas acústicas en lugar de visuales y controlar el tono de cada gas producía. El invento se adelantaba a su época, como los inventos del Dr. Emmett Brown en Regreso al Futuro. Los aficionados a las charlas de la organización TED y los estudiantes de Historia de la Tecnología ya sabrán cómo acabó la cosa. Termen dio con un medio de hacer música de la nada. Cuando acercaba las manos a los polos de metal, el tono de la señal cambiaba. Comprobó que podía manipular el tono variando la posición y el movimiento de las manos. Llamó al aparato heterófono, hoy conocido como Theremin. La otra aplicación fue una versión a mayor escala del mismo artilugio, sensible al movimiento en una radio de varios metros. Fue el primer detector de movimiento, el centinela del éter. Hizo una demostración de los dos instrumentos de Kremlin y tocó su heterófono ante la camarada Lenin. Aunque Lenin disfrutó el heterófono, enseguida usó el detector para vigilar los alijos de oro soviéticos. Cuando alguien cruzaba la línea electromagnética que había en torno al oro, se activaba una alarma silenciosa. El gran hermano tenía de pronto ojos eléctricos. La moraleja está clara. Los inventos de Termen trajeron juntamente luz y oscuridad al mundo, en una interesantísima charla titulada Nuestro camarada el electrón. Maciej Ceglowski señalaba estas dos vertientes de todos los inventos de Termen. En cuanto dieron forma a la nada aérea, las fuerzas oscuras se apropiaron de ellos. Lenin usó la electricidad en su propaganda, haciendo equivaler el comunismo al poder soviético más la electrificación del país. Pero fue Stalin quien acorraló a Termen y a sus colegas, los envió al Gulag de Colima y los obligó a inventar instrumentos de tiranía. Hemos visto cómo Bitcoin se usaba en la misma grandilocuencia en campañas de todo tipo. Cuando toda tecnología revolucionaria, la blockchain Bitcoin tiene sus pros y sus contras. En los capítulos anteriores hemos hablado de lo mucho que promete esta tecnología. Este capítulo se centrará en 10 obstáculos, problemas y peligros. Pedimos perdón al lector si algunos son técnicamente complicados. Creemos que sería imprudente simplificar en exceso estas cuestiones. Necesitamos cierto grado de detalle para ser rigurosos. Por otro lado, después de leer esta sección, quizá el lector se sienta tentado de considerar inútil la labor de estos innovadores de las blockchain por los serios obstáculos con los que se encuentran. Lo animamos a que se pregunte si son razones para creer que las blockchain son una mala idea o si se trata de desafíos de la puesta en práctica que hay que vencer. Nosotros creemos que son esto último y nos gustaría que los innovadores lo vieran como problemas importantes que debemos resolver en este momento de transición a la segunda era del Internet. Para cada desafío proponemos algunas soluciones. En el último capítulo exponemos lo que creemos que podemos hacer para que se cumpla la promesa que es el sistema blockchain. Número 1. La tecnología no está hecha para el gran público. En el momento en que escribimos esto, la mayoría de las personas solo tiene una vaga idea de lo que es Bitcoin, la criptomoneda, y muy pocos han oído hablar de la tecnología blockchain.
Tú, lector, eres una de las pocas personas con visión de futuro. La palabra Bitcoin hace pensar en cosas que van de una estafa piramidal a una ficha de lavandería automática, pasando por una especie de peaje financiero para circular por las autopistas del capital. En cualquier caso, la infraestructura no está hecha para el gran público. El reto tiene varias facetas. La primera es, parafraseando al escritor de ciencia ficción William Gibson, que el futuro ya está aquí, solo que tu infraestructura está desigualmente repartida. Aunque los griegos hubieran conocido lo que era la moneda Bitcoin durante sus crisis económicas del 2015, les habría seguido siendo muy difícil instalar una bolsa o un cajero Bitcoin en algún sitio de Atenas. No habrían podido cambiar sus dracmas por Bitcoin para protegerse del hundimiento de la moneda oficial. El científico informático Nick Szabo y el experto en seguridad de la información Andreas Antonopoulos afirman que es importante disponer de una infraestructura sólida y que ésta no puede improvisarse en medio de una catástrofe. Antonopoulos añade que en Grecia no había infraestructura blockchain y suficiente liquidez de bitcoins para que todo un país cambiara su agitada moneda por bitcoins. Por otro lado, la blockchain Bitcoin tampoco está hecha para Grecia. Esta es la segunda faceta, carece de los controles de seguridad necesarios para hacer frente a un uso tan masivo. Al sistema le falta capacidad transaccional para acoger a 10 millones de personas. Serían casi 10 veces más usuarios de la noche a la mañana, dice Antonopoulos. ¿Recordáis lo que pasó con AOL? Descargó 2,3 millones de cuentas de correo electrónico en Internet. Enseguida descubrimos que Internet, por carecer de protecciones contra el correo basura y de la debida etiqueta tecnológica, no estaba preparada para absorber a 2,3 millones de neófitos. Esto no es bueno para una tecnología inmadura. El sistema blockchain podría tener problemas de capacidad, fallos, virus imprevistos y, lo que quizá es peor, podrá causar una gran decepción a los usuarios técnicamente no preparados, nada de lo cual se necesita en este momento. Esto tiene que ver con la tercera faceta del problema, su inaccesibilidad para las personas normales y corrientes. No hay suficiente sostén de cartera y muchas interfaces son difíciles de manejar porque requieren saber mucho de códigos alfanuméricos y conocer la jerga informática. La mayoría de las direcciones Bitcoin son simples ristras de entre 26 y 35 caracteres que empiezan con un 1 o con un 3, cosa muy fastidiosa de teclear. Como dice Tyler Winklevoss, cuando vamos a google.com no tecleamos una ristra de números, no tecleamos una dirección IP. Tecleamos un nombre o una palabra que podemos recordar. Lo mismo debería ser con las direcciones Bitcoin. Los usuarios normales no tendrían por qué ver las direcciones Bitcoin. Cositas como estas marcan la diferencia. Hay pues mucho trabajo que hacer para mejorar la interfaz y la experiencia del usuario. Los críticos también han señalado la falta de liquidez a largo plazo, ya que la cantidad de Bitcoin es finita. Serán 21 millones en 2140. Y el ritmo de minado disminuye. Es una política monetaria normativa cuyo propósito es impedir la inflación de unas políticas monetarias arbitrarias y discrecionales podrían provocar. Un fenómeno frecuente con muchas monedas al uso. Satoshi escribió: es más típico que los metales preciosos. En lugar de que el suministro cambie para mantener el mismo valor, el suministro está predeterminado y el valor cambia. A medida que el número de usuarios crece, el valor por moneda aumenta. Puede ser un proceso que se retroalimenta. Cuantos más usuarios hay, más aumenta el valor, lo que a su vez puede atraer a más usuarios deseosos a aprovechar el alza. Por otro lado, los bitcoins guardados en carteras perdidas o que se hayan enviado a direcciones cuyos propietarios han extraviado sus claves privadas no pueden recuperarse y quedan inactivos en la blockchain, por lo que habrá menos de 21 millones en circulación. Los primeros usuarios de Bitcoin tendían a guardar la moneda como guardaban el oro, esperando que con el tiempo aumentara de valor y por tanto considerándola como un activo y no como un medio de intercambio. Según los economistas, una inflación baja o nula hace que los usuarios ahorren en lugar de gastar sus bitcoins. Sin embargo, si aumentan las transacciones de bitcoins fiables y los movimientos de los consumidores dentro y fuera de Bitcoin, la frecuencia y el volumen del comercio podrían aumentar también. Si cada vez hay más comerciantes que aceptan bitcoins como método de pago, es probable que los que han guardado bitcoins empiecen a usarlos para sus compras, con lo que aumentará el número de bitcoins en circulación. Si los comerciantes empiezan a usar tarjetas regalo en bitcoins, la gente se familiarizará más con las criptomonedas y se acostumbrará a comprar y a vender con ellas.
y así en teoría tendrá menos razones para acumularlas. Los defensores del protocolo Bitcoin afirman que como los Bitcoin pueden dividirse hasta 8 lugares decimales, la unidad más pequeña se llama Satoshi y equivale a la centésima parte de la millonésima parte de un Bitcoin. Los valores más pequeños se usarán más si la demanda de Bitcoins aumenta. También está la posibilidad de modificar los protocolos para incrementar la divisibilidad y permitir, por ejemplo, picopagos, billonésimas partes de Bitcoin, así como volver a minar los Bitcoin que lleven un tiempo inactivos. El quinto problema es el largo periodo de latencia. La red de la blockchain Bitcoin tarda unos 10 minutos en procesar y completar las transacciones, por lo que es mucho más rápida que la mayoría de los mecanismos de pago. Pero la cuestión no es contemplar instantáneamente las transacciones en el punto de venta. El verdadero problema es que 10 minutos es un lapso de tiempo demasiado largo para el Internet de las cosas, en el que los dispositivos tienen que actuar continuamente. El desarrollador Gavin Andresen dice que adaptar el sistema Bitcoin a billones de objetos conectados requiere una concepción del espacio diferente, un espacio en el que la brevedad del periodo de latencia sea virtual y la posibilidad de fraude menor, o en el que las partes puedan establecer un grado de confianza aceptable sin la red Bitcoin. Un periodo de latencia de 10 minutos también es demasiado largo para transacciones financieras que dependen de la oportunidad de comprar un activo a un precio determinado y expone a los negociantes a las debilidades del arbitraje basado en el tiempo, como son los ataques temporales que aprovechan el tiempo que tarda un sistema en procesar una operación. La solución inmediata que han encontrado los programadores ha sido bifurcar o ramificar el código fuente para lanzar una nueva blockchain con una moneda alternativa, o altcoin que sirva de incentivo para participar. Litecoin es una popular moneda alternativa cuyos bloques tardan 2,5 minutos en crearse, y Ripple y Ethereum son plataformas blockchain totalmente reformadas con un periodo de latencia de segundos, no de minutos. El sexto problema es la necesidad de un cambio comportamental que sea más profundo que la simple netiqueta. Hoy mucha gente confía en su banco o en su empresa de tarjetas de crédito e incluso quieren hablar con una persona real cuando cometen un error contable. Olvidan sus contraseñas o pierden sus carteras o talonarios de cheques. La mayoría de las personas con cuenta bancaria no tiene costumbre de hacer copias de seguridad de sus contraseñas en una memoria USB o en otro dispositivo, de manera que no dependan de su proveedor o de servicios para que se la restablezca, ni de guardar esas copias de seguridad en un lugar aparte para que si se les pega fuego a la casa y pierden el ordenador y todas las demás pertenencias, no pierdan también su dinero. Sin esta disciplina, más les valdría guardar el dinero en el colchón. Cuanto mayor es la libertad o cuanto mayor es la privacidad, la seguridad y la independencia de terceros, mayor es también la responsabilidad. Para aquellos consumidores que no son capaces de guardar copias de seguridad de sus claves privadas, hay proveedores de servicios que podrían guardarle esas copias. La tercera faceta es el cambio social. El dinero sigue siendo un producto social que representa lo que la sociedad valora. Es inherente a esa sociedad, es un reflejo de las relaciones humanas y se adapta a la evolución de las necesidades del hombre. No podemos ignorar el carácter social del dinero, dice Isabella Kaminska del Financial Times. Muchos de esos protocolos parecen ignorarlo al querer crear un sistema absolutista y muy cosificado. Así no refleja el mundo tal y como es. Señala el euro como ejemplo de sistema que no casa con todos los países y recuerda lo que dice Antonopoulos sobre la necesidad humana que tienen las sociedades de olvidar y perdonar para avanzar. En el mundo financiero hay una larga tradición de borrar registros porque como sociedad creemos que no está bien perseguir o discriminar a personas por algo que hicieron 10 o 15 años atrás. Tenemos esa mentalidad de perdonadeudores porque pensamos que la gente debería tener otra oportunidad. Crear un sistema que nunca olvide es un poco sociópata, dice. Esto nos lleva a la octava dimensión del problema, la falta de recursos legales en un mundo de transacciones irrevocables y contratos inteligentes inevitables. Según los juristas Primavera de Filippi y Aaron Reich, las personas son libres, sí, de decidir a qué reglas quieren atenerse, pero una vez tomada la decisión ya no pueden adaptarse de esas reglas en la medida en que los contratos inteligentes basados en un código tecnológico las aplican automáticamente y el margen de la voluntad de las partes. Este altísimo grado de certidumbre matemática sobre el resultado de una transacción o un contrato inteligente no tiene precedentes en nuestra sociedad.
Aumenta la eficiencia y conjura el riesgo de incumplimientos porque no tenemos posibilidad de infringir las normas. Pero esto tiene también su lado malo, y es que no da cabida a los seres humanos. Según Josh Fairfield, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee, eso significa más caos, no menos. Habrá más conflictos. No reformaste de verdad mi casa, devuélveme el dinero. Habrá más caos humano, aunque haya más caos humano, no significa que la tecnología sea mala. Pero la pregunta es, ¿llevará la gente a juicio a la otra parte? De Filippi calcula que en el mundo analógico el 80% de los incumplimientos de contrato no se persigue porque llevarlos a juicio resulta demasiado caro. ¿Por qué había de cambiar la cosa en el mundo de las blockchains? Cuando el código indica que el contrato se ha cumplido plenamente en lugar de lo contrario, si una parte no queda satisfecha con el resultado, ¿demandará esta parte a la otra? ¿Reconocerán los tribunales casos como estos? ¿Se atreverá el pequeño empresario a contratar al gabinete legal de Dewey, Sheldman & Home, o con sus modestos medios podrá siquiera identificar a la anónima parte contraria de manera que pueda ponerle pleito? Número 2. La energía que se consume es insostenible. En estos días primeros de la blockchain Bitcoin, el método de la prueba de trabajo descrita en el capítulo 2 ha sido fundamental para crear confianza a la gente. Dentro de unos años volveremos la vista atrás y apreciaremos lo genial del proceso, desde la acuñación y destinación de nuevos bitcoins a la asignación de identidad y la prevención del doble gasto. Es algo muy notable y muy insostenible, según los críticos de las criptomonedas que usan la prueba de trabajo para mantener la red segura y anónima. Hashear, el proceso de aplicar el algoritmo de hash seguro de 256 a las transacciones pendientes para validarlas y resolver un bloque, gasta muchísima electricidad. Algunos miembros del ecosistema blockchain hacen cálculos a ojo de buen cubero que se convierten en memes en la comunidad. Hay estimaciones que comparan el consumo energético de la red de Bitcoin con la electricidad que gastan unos 700 hogares medios estadounidenses, tirando por lo bajo, y con lo que consume la isla de Chipre, tirando por lo alto. Esto supone más de 4,409 mil millones de kilovatios por hora. Una huella de carbono gigantesca que es inherente al sistema, es lo que hace segura la red y garantiza que los nodos sean honrados. A principios del 2015, The New Republic informaba de que la capacidad procesadora total de la red Bitcoin eran cientos de veces mayor que el rendimiento de los 500 superordenadores más potentes del mundo juntos. Procesar y proteger los más de 3 millones de dólares en Bitcoin que hay en circulación requiere más de 100 millones de dólares anuales en electricidad, con el consiguiente volumen de emisiones de carbono. El autor del artículo, Nathan Schneider, decía algo que desde entonces nos ha dado mucho que pensar. Toda esta capacidad de procesamiento que podría emplearse en curar el cáncer o explorar las estrellas está encerrado en unas máquinas que no hacen más que procesar transacciones Bitcoin. Como ciudadanos preocupados por nuestro planeta, todos deberíamos preocuparnos. Hay dos cuestiones, la de la electricidad que se consume para hacer funcionar las máquinas y la de la energía que se consume para enfriarlas para que no fallen. Puede decirse que por cada dólar que un ordenador consume en electricidad, gasta 50 céntimos en enfriarse. La fuerte sequía sufrida en California ha suscitado serias preocupaciones por el uso de una preciosa agua para enfriar centros de datos y operaciones de minados de bitcoins. A medida que el valor del Bitcoin aumenta, la competencia por el minado de nuevos Bitcoins aumenta también. Cuanto mayor es la capacidad procesadora que se dedica al minado, más difíciles son los problemas que los mineros tienen que resolver. Una manera de medir la capacidad procesadora total de la red Bitcoin es el ritmo de hash. Gavin Andresen explica. Imaginemos que hay millones de transacciones por bloque y por cada una de ellas se paga $1 de comisión. Los mineros percibirán millones de dólares por bloque y gastarán un poco menos en la electricidad que necesitan para hacer ese trabajo. Así es como funciona la economía de la prueba de trabajo. En realidad es el precio del Bitcoin y la recompensa que puede haber en un bloque lo que determina el ritmo de hash. El ritmo de hash ha crecido considerablemente en los últimos 2 años y en menos de un año se ha multiplicado por 55. Y la tendencia es a usar más energía, no menos. El coste de esa energía es el coste de no tener una autoridad central, dice Eric Hennings, consejero delegado de Filament, una empresa de sensores inalámbricos. Es un aspecto de la cuestión. La energía es lo que es y puede compararse con lo que cuesta salvaguardar las monedas fiduciarias. Cualquier forma de dinero guarda relación con la energía, dice Stephen Pear de BitPay, y la compara con el oro.
Los átomos de oro son raros en la Tierra porque se necesita mucha cantidad de energía para formarlos. El oro es valioso por sus propiedades físicas y estas propiedades derivan de la energía. Peirce calcula que fabricar oro artificialmente requeriría fusión nuclear. Desde un punto de vista, todo este consumo de electricidad es razonable. Eric Borges, fundador de la plataforma de cambio de criptomonedas Shapeshift, dice que los críticos se equivocan cuando dicen que la energía que se gasta en minar Bitcoin es una pérdida. Esa electricidad se gasta por algo, se ofrece un servicio real, hacer seguros los pagos. Pide a los críticos que lo comparen con la energía que gasta el actual sistema financiero, que piensen en las grandes cámaras acorazadas en la arquitectura como de búnker de los bancos y en sus majestuosas fachadas griegas, en los sistemas de climatización que refrigeran los relucientes vestíbulos en las sucursales que hay en todas las esquinas en los 1000 cajeros automáticos. La próxima vez que veamos un furgón blindado de la compañía de seguridad Brink echando humo negro a la atmósfera, comparémoslo con la electricidad que se gasta en producir bitcoins. No está claro qué es peor, dice Borges. La segunda cuestión relacionada con la energía es la estructura informática misma. Para que pueda ser compatible con sistemas anteriores que cambian lentamente nuestro portátil o PC, es seguramente un ordenador con un conjunto de instrucciones complejas, CICC por sus siglas en inglés, que puedan ejecutar una vasta gama de aplicaciones matemáticas en un usuario normal y corriente nunca usará. Cuando los ingenieros se dieron cuenta de eso, crearon unos ordenadores con un conjunto de instrucciones reducido, RISC por sus siglas en inglés. Nuestro teléfono móvil es seguramente un dispositivo RISC avanzado, ARM por sus siglas en inglés. Los mineros se dieron cuenta de que también podían aprovechar sus unidades de procesamiento gráfico, GPU por sus siglas en inglés, para aumentar la velocidad de procesamiento. Como las modernas GPU tienen miles de microprocesadores en cada chip, son ideales para operaciones de computación que pueden hacerse en paralelo, como la de hashear que se realiza en el minado de bitcoins. Había algunas compensaciones y estimular el consumo de energía de la máquina resultó algo más complicado, pero en general las GPU funcionaban bien. Si puedo diseñar un ordenador RISC que sea tan rápido que pueda procesar en paralelo y al mismo tiempo tropecientos mil millones de códigos con poco o ningún gasto de electricidad, haré dinero de la nada. Dice Bob Tapscott, el hermano de Don y el director de información. Es lo que ha hecho el grupo Bitfury, crear un dispositivo paralelo masivo con circuitos integrados especificados de la aplicación, ASIC por sus siglas en inglés, que son energéticamente eficientes y están diseñados exclusivamente para minar bitcoins. Su fundador y consejero delegado, Valery Babilow, dice que las máquinas y las operaciones de minado en general serán cada vez más energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Eso depende en parte de que se emplacen en climas fríos en que la energía es barata y preferiblemente renovable como la hidráulica o geotérmica, y donde la madre naturaleza se encarga de la refrigeración o los fabricantes inventan una manera eficiente de capturar el calor. Bitfury, por ejemplo, tiene 2 centros de datos, uno en Islandia y otro en Georgia. Planea instalar otros en Norteamérica y ha adquirido la empresa emergente con sede en Hong Kong, Allied Control, especializada en tecnologías de refrigeración por inmersión. Así trabaja Bitfury, por reducir el impacto medioambiental de la infraestructura Bitcoin, aunque estas iniciativas limitan la huella de carbono de la minería Bitcoin. Seguimos teniendo el problema del rápido consumo y disponibilidad de unos dispositivos que se actualizan constantemente. Los mineros que quieren dedicarse a ello han de actualizar y especializar sus sistemas constantemente. La mayor parte del tiempo necesario para el minado tiene una vida útil que va de 3 a 6 meses. Bob Tapscott compara empresas como Bitfury con aquellos tenderos de Yukon de los tiempos de la fiebre del oro, que hacían fortunas vendiendo palas cada vez mejores a los mineros. Encontramos el testimonio de un minero que vendía su minador CoinTierra Terraminer 4 con un chip ASIC que consumía tanta energía que la instalación eléctrica de su casa no daba abasto. Vendo 3 unidades porque mi casa es vieja y el cableado es de mala calidad. No quiero que salga ardiendo. El precio de salida era de $5,000. Vendedores como MRI de Australia están aplicando nuevas formas de reciclaje, primero desarmando todos esos componentes en lugar de destrozarlos y luego gestionando los residuos resultantes. Procesos creativos como estos les permiten recuperar metales preciosos y reutilizar hasta el 98% del peso del producto. Por desgracia, reciclar hardware sigue siendo difícil para la mayoría de los consumidores. Para los desarrolladores de Bitcoin, la preocupación es legítima y requiere una solución. Si Bitcoin se convierte de verdad en una red global,
Tendremos que ir renunciando a la prueba de trabajo como única forma de hacerla segura, dice Anderson. A muy largo plazo quizá tendremos que combinarla con alguna otra cosa. Esto es lo que varias cadenas alternativas, altchains, han hecho, explorar otros algoritmos de consenso alternativos como la prueba de participación para hacer segura la red y que a la vez siga siendo descentralizada. El carácter abierto del protocolo Bitcoin hace que sea técnicamente fácil. No olvidemos que el objeto de los algoritmos de consenso es distribuir el derecho de decidir el estado de la blockchain entre un conjunto descentralizado de usuarios. Según Vitalik Buterin, el visionario fundador de Ethereum, solo hay 3 clases de usuarios seguros y descentralizados y a cada grupo le corresponde un conjunto de algoritmos de consenso: los dueños de capacidad procesadora que usan el algoritmo de prueba de trabajo normal, los participantes que usan varios algoritmos de prueba de participación en programas de cartera y los miembros de una red social que usan un algoritmo de consenso de tipo federado. Obsérvese que solo en uno de estos mecanismos de consenso figura la expresión capacidad procesadora. La versión 2.0 de Ethereum se creará según un modelo de prueba de participación y Ripple usa un modelo federado parecido al de Swift, el proveedor global de mensajería financiera segura en el que un grupo autorizado de usuarios alcanza un consenso sobre el estado de la blockchain. Estos sistemas no gastan tanta electricidad como la cadena Bitcoin. Bram Cohen, fundador de Tor, ha introducido una cuarta forma de resolver el problema del gasto de energía, y es la que él llama prueba de disco, en la cual los dueños de espacio de almacenamiento en disco, gente que dedica parte de la memoria de su ordenador a mantener una red y desempeñar funciones reticulares, constituyen el grupo económico de usuarios. Austin Hill de Blockstream pone en guardia sobre estas alternativas a la prueba de trabajo para lograr consenso. Experimentar con nuestro algoritmo de prueba de trabajo es peligroso y es un nuevo campo de la ciencia informática. Y añade una dimensión a la innovación. Los desarrolladores no solo deben preocuparse por si sus nuevas funciones y prestaciones funcionarán bien en sí mismas, sino que también deben comprobar que el algoritmo de consenso elegido las hace seguras y las distribuye entre el mejor grupo económico. En general, aquí cuadra la expresión querer es poder. Los tecnológicos más inteligentes del planeta están trabajando para encontrar soluciones creativas a la cuestión energética. Además, a medida que los ordenadores sean más inteligentes, aportarán sin duda sus propias soluciones. El inversor de riesgo Roger Ver, apodado el Jesús del Bitcoin, dice: supongamos que el ser humano más inteligente tiene un coeficiente intelectual de 200 y ahora imaginemos una inteligencia artificial con un coeficiente intelectual de 250 o de 500 o de 5000 o de 5 millones. Habrá soluciones si los humanos las buscan. 3. Los gobiernos lo reprimirán o lo utilizarán mal. A los libertarios y anarquistas, Satoshi Nakamoto les dijo: no encontraréis una solución a los problemas políticos con la criptografía. Tendrían que buscar en otro sitio la panacea contra el Estado. Satoshi consideraba su experimento un paso dado en un nuevo territorio de libertad, no una revolución, donde los gobiernos consiguieron decapitar redes con control centralizado como Napster, redes de iguales puras como Tor lograron sobrevivir. ¿Podría resistir la red blockchain Bitcoin contra poderosas autoridades centrales? Esta puede ser la gran incógnita. ¿Qué harán los legisladores y reguladores y jueces con las tecnologías blockchain? Los tribunales se equivocarán, ya han empezado a equivocarse, al aplicar las leyes sobre propiedad intelectual a todo lo que es intangible. Creen que lo físico es la línea que separa la propiedad virtual de la propiedad intelectual, y no es así, dice Josh Fairfield. No hay ningún elemento de propiedad intelectual, no hay ninguna parte en un Bitcoin que sea propiedad intelectual, no hay ni pizca de creatividad que dé lugar a derechos de autor, no hay ideas que puedan patentarse, ni patente, ni marca de fábrica. Según Stephen Peart de BitPie, la mayor amenaza que tiene Bitcoin es que lo regulen tanto que en algún momento aparezca un competidor más privado y más anónimo y todo el mundo se pase a él. Una cosa es segura: sean cuales sean las normas, si no entendemos esta tecnología ni las implicaciones que tiene, estamos destinados a fracasar, dice Jerry Brito, de la plataforma Coin Center dedicada al debate normativo sobre Bitcoin. Si no la entendemos, podemos dictar leyes y normas que la perjudiquen. Lo único que queremos es que se entienda lo que estamos haciendo. El reto es, pues, formidable. Deben prever lo imprevible.
Lo imprevisible. Deben evitar, por un lado, ahogar la innovación reaccionando exageradamente ante los peores usos como el tráfico de seres humanos, de drogas, de armas, la pornografía infantil, el terrorismo, la evasión fiscal, la falsificación, por ejemplo, y por otro lado, hacer un mal uso de nuevas pero no probadas aplicaciones como son las plataformas de gestión de la identidad basadas en blockchain y utilizarlas para restringir las libertades civiles. Debe haber un planteamiento equilibrado de la regulación, de la legislación y de la negociación internacional de tratados que minimice la inseguridad jurídica para que los inversores sigan sosteniendo el desarrollo global de esta tecnología. La jurisdicción ya importa en lo que a Bitcoin se refiere. Algunos gobiernos han prohibido esta moneda o han prohibido a los bancos del Estado que la cambien, como en China. Brito dice, a la manera típicamente china no es ilegal, pero podría serlo en cualquier momento y todos lo saben. China permite que florezca una comunidad profesional seria y esos grupos de mineros son muy influyentes en los debates sobre mejoras del protocolo Bitcoin. ¿Qué pasaría con la seguridad de las blockchains si China prohibiera de pronto minar? Otras jurisdicciones han tratado de definir Bitcoin con precisión, como ha hecho el Internal Revenue Service de Estados Unidos, que lo cataloga como un activo para calcular impuestos sobre la cotización del valor. Los marcos legales también importan. Los juristas de Filippi y Wright no creen que el actual marco legal pueda dar respuesta a las cuestiones que plantea la propiedad inteligente globalizada. Los contratos inteligentes definen y gestionan los derechos de propiedad. Su código no prejuzga la asignación de derechos y no puede usurpar ni transferir esos derechos. Por ejemplo, si durante el proceso de asignación de tierras los funcionarios dan la propiedad de una parcela a alguien que no es el propietario legal, ese alguien tendría el derecho absoluto a esa parcela y el propietario legal simplemente no podría revocar esa asignación. Josh Fairfield piensa más en el proceso. No es que el derecho consuetudinario afecte al derecho tecnológico, es que el derecho consuetudinario es el derecho tecnológico. El derecho consuetudinario es el proceso de adaptar los sistemas humanos a los cambios tecnológicos. La verdadera lucha está en cómo adaptar rápida y eficazmente las viejas normas pensadas para la vieja tecnología a las nuevas tecnologías, de manera que esas normas sean reconocibles cuando empecemos a usarlas, pero a la vez estén muy desarrolladas cuando la tecnología triunfe. Y por último, pero no menos importante, y no debería sorprendernos, la cuestión de la identidad también es crucial, o al menos la manera como la creamos en el sistema blockchain. Tenemos una idea muy simplista de la identidad, dice Andreas Antonopoulos. A mí me aterrorizan las implicaciones que pueda tener la identidad digital porque creo que la gente tomará atajos. Si trasladamos la identidad al mundo digital donde las visiones son inflexibles, acabaremos contribuyendo a algo que no se parecerá al producto social de la identidad, sino que será una terrible copia fascista de ella. Si unimos una versión exactamente codificada de la identidad de una persona a una versión exactamente codificada de la sociedad, tenemos un mundo de novela de ciencia ficción o de película de Arnold Schwarzenegger. Los juristas de Filippi y Wright se imaginan unos contratos automáticos, jardines vallados o sistemas fiables poseídos y administrados por una sofisticada red de organizaciones descentralizadas que dictan lo que la gente puede o no puede hacer sin ningún tipo de garantía ni de restricción constitucional. En otras palabras, un régimen totalitario dirigido por máquinas. El experto en inteligencia artificial Step Omohundro nos deja esta frase. La curva de aprendizaje del dictador, o como los cavernícolas acabaron dominando la tecnología de la era espacial. Pensemos en todos los laboratorios de inteligencia artificial llenos de los más capaces científicos con acceso a los más poderosos ordenadores del mundo. Los científicos podrían buficar el código Bitcoin o concebir un contrato inteligente que controlara la entrega de un paquete por un dron y que retuviera el pago hasta el momento exacto en el que el paquete es entregado. Imaginemos que esos científicos suben ese programa a Internet en forma de código abierto porque así es como ellos hacen progresar sus ideas, compartiéndolas. Pues bien, el Estado Islámico no necesita un laboratorio de inteligencia artificial ni un equipo de desarrolladores informáticos, solo tiene que sustituir el paquete por una bomba. En esto consiste la curva de aprendizaje del dictador, y no es brusca. Pero no culpemos al código ni a la cultura de compartir. El problema no es exactamente lo que hacemos con el código, es lo que sabemos que haremos con él. Es decir, las consecuencias no deseadas de un mundo sin conflictos. Y aquí dejamos la primera parte del capítulo número 10. Si te interesa este libro, déjame tu correo en los comentarios y con muchísimo gusto yo te lo hago llegar. Muchas gracias. Bendiciones y que todo lo que me deseas siempre se te multiplique. Gracias.